Cáncer de pulmón izquierdo. Bueno, el cáncer de pulmón puede tener dos orígenes completamente distintos según el tejido implicado y por lo tanto según el conflicto biológico que lo activó, ¿sí? Por un lado tenemos el cáncer pulmonar alveolar y por el otro tenemos el cáncer pulmonar, digamos, bronquial. Vamos a hablar del cáncer pulmonar alveolar, ¿sí? Que es un tejido endodérmico controlado por el tronco cerebral y responde a un miedo a la muerte. Es un conflicto muy arcaico, ¿sí? Muy vital, porque biológicamente el morir equivale a no poder respirar, ¿sí? Cuando el impacto ocurre en el pulmón derecho, se vive como que no puedo atrapar el bocado de aire, ¿sí? No puedo inhalar. Y si el impacto es en el pulmón izquierdo, ¿sí? Acá hablamos de que no puedo soltar el bocado de aire, no puedo exhalar. Entonces, en esa fase activa los alvéolos proliferan, ¿sí? Multiplican las células para poder aumentar la superficie de intercambio de oxígeno y permitir una mejor oxigenación, ¿sí? Y poder huir mejor de aquello que está amenazando mi vida, mi supervivencia. Entonces, en la fase de reparación se activan los hongos y las micobacterias tuberculosas y eliminan todo ese exceso de células generando tos, con flema, moco, posibles sangrados, las sudoraciones nocturnas y todo el proceso diagnosticado como neumonías infecciosas, candidiasis pulmonar, ¿sí? Y por otro lado tenemos el cáncer de pulmón bronquial que se origina en las mucosas bronquiales y acá estamos hablando de un tejido ectodérmico controlado por la corteza sensorial del lóbulo temporal derecho y responde a un conflicto biológico de amenaza o de miedo en el territorio masculino o de miedo o susto femenino. Es decir, una amenaza dentro del propio territorio, ¿sí? El hogar, mi casa, el trabajo, la ciudad, ¿sí? El lugar en donde estoy. Y está relacionado con la seguridad propia de la manada. Está entonces en la fase activa, estos tejidos de la mucosa bronquial se van a ulcerar para poder ampliar el diámetro bronquial y permitir que entre mayor cantidad de aire, ¿sí? Generalmente no hay síntomas en esta fase activa y después en la fase de reparación ese tejido que se ulceró se tiene que reconstituir mediante la proliferación de células, ¿sí? Que en la medicina convencional lo interpretan como un cáncer bronquial, ¿está? Y esto, digamos, en la reparación, bueno, va a haber edema, dolores, puede haber como cosquilleos, mucha tos, flema, ¿sí? Pero ambos procesos, aunque son de distinto origen y tienen diferentes sentido biológico, muestran cómo cada tejido siempre responde de forma precisa al tipo de conflicto biológico, ¿sí? Miedo a morir, el miedo a la muerte, la amenaza en el territorio, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que siempre que identificar cuál fue el conflicto biológico que vivimos, como para saber de dónde viene, cuál es el tejido que se adaptó y de esa manera, bueno, saber si estamos este, frente a un cáncer de pulmón alveolar, bronquial, ¿sí? Cuál fue el conflicto biológico, em, observar si estoy teniendo recaídas en ese conflicto, si ya lo solucioné, ¿sí? Si estoy en una fase activa, si estoy en una fase de reparación, ¿está? Tenemos que considerar varios aspectos, ¿sí?